Segunda de Pedro, capítulo 1. Esta carta viene de parte de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, quien la envía a los que participan con nosotros de la preciosa fe en nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el único que es verdaderamente justo y bueno. Reciban todavía más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Por su poder divino hemos recibido todas las cosas necesarias para una vida cuyo centro es Dios. Esto sucede al conocerlo a Él, quien nos llamó a sí mismo por su propia gloria y bondad. De este modo, Él nos ha entregado promesas maravillosas y preciosas. Por medio de estas promesas podemos participar de la naturaleza divina, deshacernos de la corrupción que producen los deseos malos de este mundo. Por esta misma razón, hagan todo lo que puedan. A su fe en Dios agréguenle bondad, a la bondad conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia reverencia, a la reverencia aprecio por los hermanos creyentes, y a este aprecio amor. Cuanto más desarrollen estas cualidades, tanto más productivos y útiles serán en su conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien no tenga estas cualidades es como si estuviera mal de la vista o ciego. Olvidan que han sido limpiados de sus pecados pasados. Así que, hermanos y hermanas, estén todos cada vez más determinados a ser verdaderamente los llamados y escogidos, y si hacen esto, nunca caerán, recibirán una gran bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre les recuerdo estas cosas, aunque ya ustedes las saben y están firmes en la verdad que tienen. Pero aún así yo creo que es bueno animarlos y recordarles estas cosas mientras viva. Sé que se acerca la hora en que tendré que partir de esta vida, pues nuestro Señor Jesucristo me lo ha dicho. Así que haré mi mejor esfuerzo para que aunque me vaya, ustedes puedan siempre recordar estas cosas. Nosotros no seguimos mitos inventados cuando les hablamos sobre la venida poderosa de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros mismos vimos su majestad. Él recibió honra y gloria de Dios el Padre, cuando la voz de majestuosa gloria le habló y anunció: Este es mi Hijo, al que amo, y que verdaderamente me complace. Nosotros mismos oímos esta voz que habló desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. También tenemos la palabra de confirmación de la profecía que es completamente fiel, y será bueno para ustedes que le presten atención, porque es como una lámpara que brilla en la oscuridad, hasta que el día termina y se levanta la estrella de la mañana en sus corazones. Sobre todas las cosas, deben reconocer que ninguna profecía de la Escritura está sujeta a una interpretación basada en los caprichos de un individuo, pues ninguna profecía tuvo su origen en las ideas humanas, sino que los profetas hablaron por Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. Bienvenidos. El capítulo número 1 de la segunda epístola de Pedro
Fue dirigida principalmente a los creyentes que estaban en Asia Menor y escrita probablemente antes de la fecha de su muerte, aproximadamente en el año 64 al 68 después de Cristo, donde la iglesia enfrentaba persecuciones externas e infiltración de falsos maestros que promovían enseñanzas contrarias a la Biblia. En este capítulo se hace énfasis al crecimiento espiritual. Veamos las enseñanzas que se pueden extraer de este capítulo para nuestra vida actual. Número 1. Dios desea que abundemos en gracia y en el conocimiento acerca de Él. El verso número 2 dice que reciban todavía más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. La vida cristiana es una vida de constante crecimiento, como un niño que crece desde recién nacido con leche materna, luego necesita alimento sólido, luego va creciendo hasta que él mismo provee de alimento a otros. Así también es la vida cristiana. Necesitas crecer. El hecho de estar estancados en una sola etapa, pues es la evidencia de que Cristo no está desarrollando la excelencia del carácter que Él desea mostrar en nosotros. Por tanto, crece en el conocimiento de la Biblia, crece en oración, crece en buenas obras, crece en carácter, de tal manera que continuamente estés dependiendo de Él, así como una planta que va creciendo, y a medida que va creciendo va haciendo más grande la producción de frutos. Y es que Cristo desea ver frutos en tu vida. En segundo lugar, Cristo debe ser el gran centro de nuestras vidas. En en el capítulo que acabamos de leer, en la versión Biblia libre, dice el verso 3: Por su poder divino hemos recibido todas las cosas necesarias para una vida cuyo centro es Dios. Esto sucede al conocerlo a Él, quien nos llamó a sí mismo por su propia gloria y bondad. Él debe ser el gran centro de tu vida. Así, todas las demás cosas deben girar alrededor de Él en tu vida. Él debe ser el núcleo de tu vida. Él debe estar en el trono de tu corazón. Él debe dirigir todos los asuntos de tu vida. Él y solamente Él debe ser el gran centro. Así tú puedes asegurarte de que Cristo conducirá tu vida, de que tus decisiones siempre serán las decisiones correctas, porque estará fundamentado en la palabra de Dios que es segura. Así puedes asegurarte de que brindarás frutos en tu vida, de que reflejarás su carácter, de que tendrás frutos del Espíritu Santo, que justamente vamos a ver en un momento, esa escala de frutos. Pero para que esto suceda, Él debe ser el centro. Muchos cristianos se chasquean al no ver frutos en su vida, en su carácter. Se chasquean cuando ven las cosas iguales, cuando no ven crecimiento, cuando las cosas siguen como antes. Y es porque no han hecho de Cristo el centro de su vida. Aún hay cosas en que Cristo no domina. Aún hay actitudes y conductas que no queremos desarraigar, arrancar de raíz de nuestro corazón. Aún gustamos tal vez de conductas o actos que están en contra de la palabra de Dios, y así Cristo no puede estar en el centro de la vida. Debemos ser completamente de Él o no somos de Él. Cristo exige ser el dueño y amo de nuestro corazón. Cuando esto llega a suceder, cuando no haya nada del enemigo en nosotros,
mostraremos abundantes frutos. Tu vida rejuvenecerá espiritualmente. Verás milagros de Dios día tras día. Tu carácter será más y más semejante al del Maestro. Serás de gran bendición para otras personas y de esa manera Cristo bendecirá a través de ti a otros. Serás un canal de bendición. La tercera enseñanza es que crezcamos en Dios en una escala que nos presenta el apóstol Pedro de la siguiente manera. Esto se encuentra en el verso 5 al 7. Dice, por esta misma razón hagan todo lo que puedan. Y aquí viene esta escala. En primer lugar, debemos empezar con la fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios, dice el libro de Hebreos. Es el primer paso, es el primer escalón en la vida cristiana, la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Luego de ello se debe de agregar la bondad, un comportamiento como el de Cristo. Luego a esto el conocimiento. Debes de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios cada vez más y más. A esto Dios agregará el dominio propio. Debes ser capaz de que tus impulsos pecaminosos del corazón queden aplastados, queden sujetados por el Espíritu Santo. Dominio propio. Luego de esto viene la paciencia. La Biblia dice que los que guardan los mandamientos de Dios tienen paciencia, y eso se produce a través de las pruebas. Las pruebas producen paciencia, porque no hay otra manera en que se produzca esto, y es a través del fuego de la prueba, que justamente mencionaba el apóstol Pedro en la primera carta. Luego de esto, al crecer, viene la reverencia, y esto se produce gracias a la influencia del Espíritu Santo y mostramos una adoración más eficaz hacia Dios. Luego de esto viene el afecto fraternal, el amor unos a otros entre hermanos. Nota esta escala, nota que uno va después del otro. A veces queremos tener los últimos pasos sin tener los primeros, y eso es imposible. Queremos tener amor cuando todavía no hemos desarrollado una buena fe en Cristo. El afecto fraternal debe ser desarrollado de tal manera que se amen los hermanos unos a otros y con un amor sincero. Y el paso final es el amor. Pablo dice en 1 Corintios 13 que el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no es orgulloso. En fin, el amor es la excelencia del carácter cristiano. El amor es la plenitud, es la cumbre, y Dios es el único que puede producir este tipo de amor en tu corazón. No hay otro camino, no hay otra manera. No es el amor egoísta que nosotros humanamente tenemos, sino es un amor que proviene del cielo, de la fuente del amor que es Cristo. En cuarto lugar, la palabra profética es segura. El apóstol Pedro en el verso 19 menciona: también tenemos la palabra de confirmación de la profecía, que es completamente fiel, y será bueno para ustedes que le presten atención, porque es como una lámpara que brilla en la oscuridad hasta que el día termina y se levanta la estrella de la mañana en sus corazones. El Salmo 119 en el verso 109 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. La Biblia, toda la profecía inspirada por Dios, es como una lámpara que alumbra en este lugar oscuro. ¿Alguna vez caminaste en la oscuridad, en un lugar o en una casa que no conocías?
pues daba miedo de caerse en cualquier momento porque no sabes dónde están las cosas y no sabes dónde puedes tropezar. Hasta que tienes una lámpara, una linterna, algo que te alumbre el camino. Así es este mundo. En este mundo de oscuridad puedes tropezar en cualquier momento, porque Satanás es el que coloca obstáculos en la vida de las personas y coloca trampas para caer en el foso. Amigo y amiga, la única manera segura para andar en este mundo de oscuridad es esta lámpara, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues, es la profecía. Profecía no solamente son cosas que van a suceder en el futuro. Profecía es aquello que Dios revela a los profetas. Y las profecías tienen mensajes actuales, es decir, verdades para el presente. Y que, por supuesto, se aplican para más adelante también. Por tanto, cree en la palabra. Ella te va a guiar siempre a través de la oscuridad. Finalmente, en quinto lugar, Dios nos habla a través de sus instrumentos, los profetas. Esta idea resalta lo que mencionaba el verso 19 y también el 20. Vamos a ver qué dice el 21. Pues ninguna profecía tuvo su origen en las ideas humanas, sino que los profetas hablaron por Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. Apreciado amigo y amiga, todas las profecías, es decir, todo lo que recibieron los siervos de Dios por Dios, no fueron ideas suyas, fueron recibidas por Dios. La palabra, por eso, es palabra de Dios. Aunque los instrumentos fueron humanos, aunque las letras, las palabras fueron de instrumentos humanos, la idea es de Dios. Por eso es que cuando lees toda la Biblia parece que tuviese un solo autor. Parece que todos los escritores de la Biblia un día se reunieron y dijeron, tú vas a escribir esta parte y tú la otra. Pero ellos ni siquiera se conocieron en la mayoría de los casos. Hubieron miles de años de diferencia entre muchos escritores. Pero hay una armonía, porque el único que dirigía todo era Dios. Y esta es una evidencia clara de la autoridad divina de la Biblia. Todas las ideas son de Dios. Por tanto, cree en la profecía, cree en la palabra. Asimismo, cree también en el don profético, en el espíritu de profecía que ha sido dada a la iglesia en la actualidad, que guía a la iglesia en este tiempo difícil. Y creemos que también se recibió esto a través de la persona de Elena de White. Y hay muchísimos consejos para diferentes aspectos de la vida cristiana que completamente te servirán en el día de hoy. En conclusión y como aplicación a la vida, hoy busca crecer en Cristo, busca desarrollarte en Cristo como ya hemos visto, en ese camino, en ese paso a paso, en ese escalón, cada vez más. Y esto lo lograrás a través de la palabra profética. Vamos a terminar con una oración. Acompáñame. Señor nuestro, gracias te damos por darnos la palabra profética. Tu palabra que nos guía en medio de la oscuridad, en un mundo difícil, en un mundo de tropiezos constantes, en un mundo donde Satanás no busca la salvación de nadie, no busca que todos tropiecen y se hundan, y por eso hace miles de trampas. Solamente en ti tenemos seguridad, Señor. Haznos crecer en la fe para llegar a la bondad, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la reverencia, al afecto fraternal y finalmente que coloques el amor puro en nuestros corazones. Gracias por la palabra profética que nos guía día a día.
Asimismo, Señor, deseo pedirte que bendigas en gran manera a cada persona que está oyendo tu palabra en este momento. En el lugar donde se encuentren, tu Espíritu Santo los conmueva, los impresione y nos llene de tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.